Hola, hola familia hermosa. Empecemos tomando la porción, pero no sin antes ponernos en las manos del Todopoderoso. Amoroso, misericordioso, venimos delante de ti con un corazón dispuesto a recibirte, con manos extendidas, con corazón dispuesto, abierto, para recibirte, para amarte, para adorarte, para reconocerte como el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Padre, gracias, muchas gracias por tu generosidad, por tu cuidado. Padre, gracias por aquellas cosas que hemos podido ver, pero aún por aquellas que en lo secreto tú realizas a nuestro favor. Gracias, Padre, muchas gracias. Queremos pedirte que envíe el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo que ponga en nosotros las palabras, el entendimiento, aquello que tú quieres que exactamente llegue a nuestros corazones. Solamente queremos escuchar la palabra, el susurro del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a recordarnos lo especial que es el Dios a quien servimos. Vamos a recordarnos su generosidad. Vamos a recordarnos su amor. Vamos a recordarnos su bondad de este Dios que, no importa el espacio de tiempo, mantiene su mismo poder, pero no quita su misericordia. No importa que, aunque pasen miles de años, no importa en cuál generación, aquella generación que le busca de verdad va a tener respuesta. No importa la distancia de tiempo, Él está ahí dispuesto a amarnos y a respondernos. En el día de hoy vamos a hablar un poquito del libro de Segunda de Macabeo, capítulos 14 y el capítulo 15. ¿Qué pasa allí? Allí en el capítulo 14 llega, vamos a decir, el rey Demetrio. Cuando él llega, este hombre llega allí, se le hace, vamos a decir, un cuento, se le cuenta, se le dice qué pasa. Y lo que él entiende es que allí hay un hombre en ese lugar que no lo deja en paz. Dice que él es que le quita la paz a su país. Y entonces él pide que este hombre sea eliminado. ¿Y cómo lo hace? El primero, vamos a decir que designa a Nicanor como gobernador y al hacerlo lo hace como gobernador de los judíos, pero con una ley determinante y era eliminarlo. Ahora bien, es importante que nos recordemos que nuestros enemigos, para ello es importante saber eh, puntos como que parecieran tan sencillos como por ejemplo, cuál es la posición del ánimo. Y cuando vemos desde este punto de vista, estaba hablando de Demetrio, pero cuando vamos y lo llevamos como una parte más profunda, es como el enemigo quiere ver cómo está tu ánimo para saber cómo atacarte. Y no solamente eso, quieres encontrar, saber cuál es tu plan para él saber cómo abordarte. Vamos fijándonos en todo eso. Ahora bien, el reporte que se le dio dice es porque mientras viva Judas, será imposible que el Estado disfrute de paz, decía allí. Ahora bien, Judas era un joven, era un hombre, vamos a decir, un macabeo, el cual él era celoso con su pueblo, los judíos, y por lo tanto lo defendía, mas Dios le daba la potestad para que pueda defenderlo. Maravilloso el Dios a quien servimos. Entonces, a él lo veían como un enemigo, mas él lo que era un defensor de los propios de él. Vamos a entenderlo así. Ahora bien, ya que Nicanor tenía esa autoridad para él ir y destruirlo, inmediatamente cuando los judíos escucharon ese decreto, ¿qué hicieron? Fueron a la presencia del Eterno. Allí hay un punto importante que tú y yo tenemos que tomar en cuenta, y es que muchas veces nosotros nos dormimos en los laureles diciendo, pues Dios, yo confío en Él. No, tenemos que accionar. En cada época, fijémonos que en cada época, aquellos que han pasado por dificultad, inmediatamente se le avisa que va a pasar un accionar. Lo primero que ellos hacen es ir a la presencia del Eterno. Si nos fijamos claro, lo pasó ahora en el pueblo, en esta situación con el pueblo hebreo, pero pasó, por ejemplo, con Esther, cuando ella supo que Mardoqueo estaba haciendo un plan para destruirlo a todo. ¿Qué hizo ella? Fue en ayuno, en oración.
Pasó también con Judith. Son acciones en las cuales nosotros vemos que, claro, se da la presencia del Eterno, su mano generosa llega a defenderlo, pero ¿a quiénes? Aquellos que con fervor, alzan una plegaria delante de Él. No podemos, porque cuando yo digo, por ejemplo, no, yo no tengo que, el Señor me defiende. Allí hay arrogancia y orgullo, y el Señor aborrece la arrogancia y el orgullo. Entonces, para mí sería favorable que yo en mi humildad vaya delante del Padre e inmediatamente desde que yo entienda que estoy en momento de peligro, aunque yo no tengo que ir delante de Él en peligro, no. Entre Él y yo tiene que existir una relación tan hermosa que yo no tengo que esperar estar en peligro para ir delante de Él. Ahora bien, fijémonos que lo primero es que allí se da, es que dice que desde que se enteraron los judíos, cuando los judíos se enteraron de la expedición de Nicanor y la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo y suplicaron a aquel que había constituido a su pueblo para siempre y siempre ayudaba manifestándose a su favor. Ahora sí, ahora bien, manifiestamente a su porción, o sea, que su alimento no le faltaba. Vemos que ellos estaban claros y determinados a quién le adoraban, a dónde iban. Y ese es un punto que tú y yo tenemos que saber. Tenemos que estar alerta y en el momento que vemos que va a pasar cualquier situación, yo voy a sus pies. Él me está avisando, Él me está enseñando y si me está avisando es para que yo esté alerta y me vaya preparando. Entonces vaya directamente a su pie. Ahora bien, tenemos que entender que se enteraron. ¿Por cómo se enteran? Hay manera de enterarse. Entre ellas están los ojos y los oídos. Por eso es que el entendimiento, el saber, el amor entra por los oídos. ¿Por qué? Porque es el escuchar que me hace a mí amar. El escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pedir al Padre que nos permita tener los sentidos espirituales abiertos, porque con unos sentidos espirituales abiertos, despiertos, nosotros podemos ver dónde está el peligro y entonces podemos saber por qué vamos a clamar. Es por eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos una noticia, porque tiene que ver con noticias negativas, tienes miedo. No siempre tengo que ver noticias negativas porque no me voy a alimentar de eso, hay otra cosa para hacer, por ejemplo, especial, como buscar la palabra de Dios para poderme alimentar, pero también es bueno saber qué está pasando en tu alrededor, porque si no sabes qué está pasando, entonces no sabes cómo te cuida, no sabes cómo vas a orar, o sea, porque le va a pedir, aunque tú no tienes que, porque él sabe dónde está tu debilidad y cómo te va a ayudar. Ahora bien, ellos fueron inmediatamente delante de aquel que le ayudaba, de aquel que le ayuda y aquel que nos sigue ayudando a ti y a mí. Esta es una peculiaridad que ellos tenían, que es agradable delante de los ojos de Dios y que nosotros tenemos que tomarla como propia. Y es inmediatamente, nosotros no tenemos que adorar a Dios por una necesidad, pero inmediatamente llega la dificultad. Yo no tengo que creerme que así el Señor me va a responder. ¿Por qué me tiene que responder? Lo hace si le da la gana, o sea, si quiere. Pero yo no puedo quedarme, no oro, ¿verdad? No oro ni busco de su presencia, pero yo creo que ya por eso me va a responder. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer exactamente como hicieron nuestros antepasados. Inmediatamente sintieron que estaban en peligro, ellos fueron y clamaron. Entonces vemos la importancia de poder ir, de poder oír y poder ver. De esta manera, debemos saber cómo escuchar. Y estas cosas nos ayudan a nosotros poder prepararnos a tiempo, prepararnos para poder actuar. Ellos escucharon y por lo tanto cuando escucharon, directamente se movieron, fueron a la fuente, fueron donde Todopoderoso y Él escuchó su voz. Aunque pareciera que no la había escuchado, así parecía durante todo el transcurso, el Señor sí lo había escuchado. Ahora bien, no obstante, tenemos que entender que esa ley estaba, pero Nicanor, conociendo que ellos no estaban solos, y él, como puso como excusa, dijo que no quería ver sangre al principio. ¿Qué dijo Nicanor? Ya que Nicanor incluso había tenido problemas con uno de ellos antes. Nicanor dijo que prefería la paz. ¿Y qué hizo?
pidió entre ellos que hicieran la paz. Pero fijémonos que cuando fueron a como hablar sobre la paz, hacer el acuerdo, los israelitas, vamos a decir los judíos, inmediatamente estaban preparados. ¿Por qué? Porque con el enemigo tú no te puedes relajar, tú no puedes darle todas las anchas. Ellos inmediatamente fueron a hacer la paz, pero ellos se prepararon y pusieron en cada esquina en caso de que ellos dijeran que iban a hacer la paz y salieran con otra situación. Ahora bien, luego vemos que pasó un periodo de tiempo de paz entre ellos. Incluso Nicanor le decía a ellos que podían casarse entre uno y otro. Pasó un periodo de paz, pero luego una persona de entre ellos fue y le habló a Demetrio y le contó de que Nicanor no había respondido como a él le había pedido, sino que él había, en vez de ser sus enemigos, destrozarlo, lo que se había hecho era sus amigos. Ahora bien, esto enfureció mucho a Demetrio. Y es que dice, entonces Demetrio pide la cabeza de Judá el Mardoqueo. Entonces, ¿qué pasa allí? Nicanor ya tenía un convenio con Judá de paz. Él no sabía cómo desbaratar el convenio, pero él estaba entre la espada y la pared porque ya él tenía que responderle a Demetrio, al rey. Ahora bien, con la astucia y con la sabiduría que solamente da el Eterno, este hombre, el Judá, el Mardoqueo, él entiende que el comportamiento de Nicanor no era como antes. Entonces, porque Nicanor, aunque no le declaró la guerra, sí iba cambiando. Entonces, esto lo hace alerta y sale a guardarse con tantos hombres. Es que cantidad de hombres. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Nicanor ve esto, Nicanor entiende que la astucia del Mardoqueo, no, del Macabeo, Macabeo, se adelantó ante él, de Judas el Macabeo. Y, o sea, es como que wow, él se adelantó a mí. Pero no obstante, cuando el grupo la gente estaba adorando en el templo, sirviendo al Padre, él se presenta allí y pide que se lo entreguen, porque él pensaba que Judá estaba en el templo, pero no era así. Ahora bien, allí él hizo una acción. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Para que pueda entender que hay acciones que nos destruyen el proceso de todo. Entonces allí él hace una acción y es que levanta su mano. Y al levantar su mano dice que si él nos consigue a Macabeos, a Judá el Macabeo, él va a destruir el templo, el altar. Lo dice con su mano, lo jura. Levanta su mano, lo dice. Levanta su mano, lo jura con su boca. Ahora bien, fijémonos el proceso de eso. Aquellos que se han rebelado contra el Padre, podemos estar seguros que aunque no se vea que parece que es cerca, su destrucción va. Temprano que tarde va. Ahora bien, ¿qué pasa en este proceso? Este hombre, Nicanor, estaba desesperado y no sabía qué iba a hacer. Había un señor este señor era un hombre, un anciano que cuidaba de los judíos y no importando que él estaba ahí para ayudarle. Entonces era una persona muy respetada para ellos y él pensó que como no tenía a Judas el Macabeo, entonces pensó en ir y mandarlos a buscar para dañarlo, para destruirlo más, porque él entendía que de esa manera le iba a dar un golpe fuerte a los judíos. Ahora bien, este señor no aceptó eso y prefirió mejor quitarse la vida porque para él era como una deshonra, vamos a decir. Ahora bien, esto enfureció más a Nicanor porque no tenía efecto en nada de lo que quería realizar. Y es que entonces viene el mismo día de descanso y le quiere declarar la guerra. Le declara la guerra a los judíos. Entonces, habían judíos que estaban con él obligados a la fuerza, se dice. Entonces, ellos le dicen que por favor, el día de descanso no, porque ese era el día que el Todopoderoso había designado para ello. Ahora bien, cuando ellos le hablan así, pidiéndoles que por favor interceda, que ese día no, o sea, que empieza otro día, pero no el día de descanso, no los aniquile de esa forma tan cruel y tan bárbara. Honra ese día, honrado y santificado por el que todo lo ve. Pero el bandido preguntó si había
en el cielo un soberano que hubiera mandado celebrar el día de sábado? Ellos le respondieron, el Señor vivo, el soberano del cielo, es quien mandó celebrar el día séptimo. Y él replicó, y yo soy soberano de la tierra. Vemos que la soberbia muchas veces nos hace perder el juicio, vamos a decir en otra palabra. Y la soberbia nos hace sacar, plasmar en tierra disparate que luego nos cuestan nuestras propias cabezas. No obstante, vemos que mientras pasaba todo esto, ¿qué pasaba con, o sea, ya le había designado ese cruel designio, pero qué pasaba con, mientras Nicanor, con orgullo, con arrogancia, se empezaba a alimentar, él le pensaba levantar un monumento con todo lo que le iba a quitar a los judíos? ¿Por qué? Porque el enemigo hace su plan contigo. ¿Qué va a hacer? O sea, no tiene los huevos y ya va a ser el mangú, vamos a decir. Él se sentía tan seguro que iba a tomar todos los de ellos y con eso iba a ser un monumento. Ahora bien, vemos que Judas, el macabeo, no perdió su confianza. Así que hay un punto importante que tú y yo tenemos que tener claro. Y es que no importa la circunstancia, no importa lo que pase, no importa qué fuerte parezca nuestro enemigo, nosotros no podemos perder la esperanza. La esperanza aquí es un punto importante. Lo primero fue cuando escuchamos que pasa, o antes de escuchar, nosotros siempre buscamos de su presencia, pero cuando escuchamos que pasa algo, nosotros debemos ir directamente a la presencia del Eterno, buscando por su misericordia. Primero. Segundo es que nosotros no podemos perder la esperanza. Ahora bien, vemos que aquí dice, esperando firmemente recibir ayuda de parte del Señor, y animaba a los suyos a no temer el ataque de los paganos. Este joven, este hombre, este señor, esperaba firmemente la ayuda del Señor. ¿Por qué él? Porque él se afianzaba en todos los hechos que ya el Padre había hecho. Él se afianzaba en las manos poderosas de este Dios misericordioso. Ahora bien, él no solamente se afianzaba a él, sino que él animaba. Es importante que nosotros animemos a nuestros hermanos a entender que no importa lo que está pasando, tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir confiando. ¿Por qué? Porque estamos esperando en él. Nuestra esperanza no está en un hombre, nuestra esperanza está en el Todopoderoso, en el Soberano. Ahora bien, y animaba a los suyos a no temer el ataque de los paganos, sino a recordar las ayudas recibidas del cielo anteriormente. Es importante que tú y yo nos recordemos cuando estamos en dificultad, cómo el Padre en tiempos anteriores con manos poderosas nos ha liberado, cómo ha liberado a los nuestros, cómo hemos visto sus manos con majestad. Entonces dice, y a esperar la victoria que les iba a conceder el Todopoderoso. Le exhortó los textos de la ley y los profetas. O sea, ahí es donde tú y yo no tenemos que agarrar. En la palabra, él se apoyó en la palabra y con esa palabra, con la esperanza que tenía, con la palabra que él mantenía, la palabra del Eterno, entonces con esa palabra él animaba a lo suyo y le exhortaba a seguir esperando, a no perder la fe porque el Todopoderoso le iba a ayudar. En nuestra comunidad, en nuestro grupo, necesitamos de un Judas el Macabeo que con fuerza, con esperanza, que con certeza segura, con pura certeza, espere la misericordia del mismo Dios que actuó ayer y que va a seguir actuando en nuestros días. Ahora bien, y recordarles los combates que había sostenido, reavivó su coraje. O sea que cuando él le recordó todo lo que había pasado, él reavivó lo que había, o sea, el coraje para esperar, para seguir en la lucha. Ahora bien, y a la vez que los llenaba de entusiasmo, les dio instrucciones mostrándole la perfidia de los paganos que violaban los juramentos. Él estaba dando como argumento, les mostraba, le daba armas para que ellos pudieran entender que por qué ellos tenían que luchar. O sea, yo le daba argumento, porque le enseña la palabra, tienes que tener la esperanza, pero le daban argumento, ¿por qué tenemos que seguir luchando? Así los alegró a todos, armando a cada uno, no tantos con la seguridad que dan los escudos. O sea,
Él no solamente se afianzó en los escudos, en la lanza, cuanto en el anillo, en el ánimo que dan las palabras de aliento. O sea, él no solamente se afianzó en los escudos, en la lanza, no, sino en las palabras de aliento, sostenida donde, en la palabra del Padre. O sea, recordándoles todas las maniobras, todo lo que el Padre había hecho, todas las maravillas que él había hecho en el pasado. Además les contó un sueño totalmente fidedigno. Allí vemos que el Señor, cuando nosotros confiamos en Él, Él va a darnos la respuesta. Nos vemos que este joven, ellos no van a la guerra sin buscar dirección. Es importante. Allí también vemos que es importante movernos de lugar, o sea, la atmósfera donde estamos. Porque cuando él escuchó lo primero, él vio la situación de Nicanor, él se movió de lugar. Y esto lo pone furioso porque Nicanor pensaba que iba a encontrar pan para comer de una vez, pero no se le hizo tan fácil. Entonces vemos que este joven siga confiando en el Padre. Nosotros cuando vayamos a cualquier circunstancia, nosotros tenemos que pedirle dirección al Padre. Nosotros no podemos dirigirnos solos, tenemos que ir delante de Él. Y es que el Señor ya, los jóvenes tenían, los que iban con Él para la guerra, tenían, para la lucha, tenían ya la exhortación de Él, la esperanza de Él, el entusiasmo de Él, el recuerdo de los profetas anteriores, el recuerdo de la ley, las manos poderosas de Dios. Él lo iba armando le dabas argumento para saber por qué tenían que luchar, pero no solamente le dabas argumento, lo estaba preparando en todo sentido de la palabra. Él le dio lanza, le dio escudo y no solamente eso, le dio el ánimo de la palabra. Pero el punto clave fue cuando él le contó la visión que él tenía, donde el Señor le manda a través de Jeremías a luchar. Exactamente, ¿qué hace? Porque el Señor le entrega la espada en su mano. Allí automáticamente, cuando ellos reciben esa visión, automáticamente ellos deciden que sí van a luchar y se van a la lucha. ¿Qué vemos allí? Vemos que el Padre da respaldo. Él responde cuando tú sabes llamarlo. Ellos lo estaban esperando. Ellos estaban orando y buscando respuesta al Padre. El Padre le da una visión. Entonces la visión, Jeremías le entrega una espada. Es una respuesta ya. Ellos se llenaron de coraje y entendieron que tenían el respaldo del Padre. Y así fue. Entonces podemos ver que más adelante ellos veían, el Mardoqueo veía, el Macabeo veía el despliegue de aquella masa, la variedad de armamento y la fiereza de los elefantes. O sea que iban con todo. Iban a acabarlos con armas, iban a acabarlos también con animales. Ahora bien, ¿qué hizo él? No importa lo que traiga el enemigo cuando venga detrás de ti. A ti no te importa el armamento que tenga. Fíjate en la oración que hizo este joven. Hizo así. Levantó las manos al cielo, invocando al Señor que hace prodigios, sabiendo que a los que lo merecen les da la victoria. Bien claro, Él hace prodigio y a los que los merecen le da la victoria. Dijo, no por las armas, oye bien, no por las armas, sino por el medio que quiere. O sea, tú puedes hacerlo por las armas como a ti te plazca, Señor, en otra palabra. Su invocación a Dios fue la siguiente. Señor, tú en tiempo de sequías le estás recordando la palabra. Es por eso, cuando yo te digo, por ejemplo, les los armo. ¿Por qué? O sea, allí tenemos una experiencia maravillosa, hermosa. Cuando nosotros vamos a adorar al Padre, nosotros vamos a pedirles por una petición. Muchas veces ni siquiera tengo que decir mi propia palabra. Voy y activo la palabra. Sí, voy y tomo lo que pasó en aquella época. Y esto es lo que está haciendo el Macabeo. ¿Qué está haciendo el Macabeo? Está recordando lo que pasó en aquel tiempo con Ezequías y cómo el Señor mandó su ángel. Fíjate bien la oración. Señor, tú en tiempo de Ezequías, rey de Judá, enviaste a tu ángel y exterminó a 185,000 del campamento de Senaquerí. Le estás recordando ya la victoria que tuvo, lo que hizo. Ahora bien, dice, Señor de los cielos, envíanos ahora un ángel que nos precede sembrando un terrible pánico.
Que la grandeza de tu brazo quebrante a los que han llegado blasfemando contra tu pueblo santo. Y no obstante, ya oró una vez, pero no obstante eso, así terminó. Mientras los de Nicanor avanzaban al son de trompetas y cantos de guerra, con todo su poder, vamos a decir de ello, de guerra, los de Judá trabaron combate con el enemigo entre invocaciones y rezo. Óyete bien, esto es lo mismo, por ejemplo, con el tipo de David. Que David iba, ¿cómo se llama este muchacho? Goliat iba con todo su armamento. ¿Y David iba con quién? Con la protección del Eterno, con la misericordia del Padre. Y es así mismo que David se expresa cuando va delante de él. Ahora, fíjate bien, ¿con qué iban ellos? Iban con entre invocaciones y rezo. Mientras los otros cantaban música, canto de guerra, disparate vano, sin sentido, ellos estaban que cantaban. Ellos que invocaban, ellos estaban invocando, hacían invocaciones y rezo y luchando con las manos, pero orando a Dios con el corazón. Oyemos eso muy bien, escuchemos eso muy bien. Ellos estaban, ellos estaban luchando con las manos, pero invocando a Dios con el corazón. Es favorable que tú y yo nos recordemos eso y lo entendamos. Cómo nosotros en la lucha, en la dificultad, aún no importa la situación, nosotros lo sigamos luchando. Sí, luchamos con nuestras manos, pero invocamos a Dios con nuestro corazón, como lo hizo el pueblo con Judá. Ahora bien, dejando tendido por lo menos a 35,000. Con esa técnica, con la misericordia del Eterno, invocando y rezando, ellos iban trabajando con la mano, pero orando con su corazón. Tumbaron a cuánto? A 35,000 hombres. Óyete bien eso, hombre. Y rebosaron de alegría por la intervención manifiesta de Dios. Vemos que Dios es un Dios generoso y que en cada época, no importa la época, cuando el pueblo le clama con fe y con fervor, Él con su mano victoriosa da la respuesta. Vemos qué grandioso es el Padre. Ellos reconocieron que solo no podía. Ellos reconocieron que necesitaban de la misericordia del Padre, que necesitaban de sus manos y sus manos le ayudaron. ¿No es maravilloso el Dios a quien servimos? Ahora bien, ahora hay un punto importante que tenemos que recordar. ¿Y cuál es? Acabada la contienda, cuando volvían llenos de gozo, descubrieron a quién, a Nicanor. O sea, vemos allí que ellos dicen que lo descubrieron. ¿Qué indica? Que no fueron ellos exactamente con exactitud que lo mató. Cuando vienes a ver quién lo mató, el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque ellos en el camino cuando iban, entonces descubren a Nicanor muerto. Muerto con la armadura puesta. O sea, con toda esa armadura puesta estaba muerto. Ahora bien, en medio del griterío y del alboroto, alababan al Señor en la lengua materna, en su propia lengua. Después el que se había entregado entero, en cuerpo y alma, combatiendo en el primer puesto por sus conciudadanos, el que nunca había perdido el afecto de su juventud para con sus compatriotas, ordenó cortar, o sea, ese era Judas, el macabeo, ordenó cortar la cabeza y un brazo entero a Nicanor. Le cortó la cabeza y un brazo. ¿Cuál brazo? El brazo que él levantó para él decir con voz muy fuerte de que él destruiría el templo. Esto nos ayuda a entender que aquellos que se rebelan contra el Padre, tarde o temprano, en su tiempo definido, porque el Padre no anda corriendo, ni tiene tampoco, vamos a decir, desesperación. Él llega a su tiempo, pero su mano se ve. Qué lindo eso. Él llega a su tiempo y su mano se ve. Qué hermosura. Y entonces, ¿qué hace allí? Dice, y ordenó que los llevaran a Jerusalén. Al llegar allí, convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes y puesto de pie ante el altar, mandó buscar a los de la fortaleza. Les mostró la cabeza del infame Nicanor y la mano que aquel blasfemo, lleno de arrogancia, había extendido contra la santa morada
del Todopoderoso. Después cortó la lengua, o sea, le cortó la mano, la cabeza y la lengua con la que él habló su disparate. En otra palabra, la lengua del impío Nicanor, y mandó que se la echaran a los pájaros en pedazos, y que su brazo fue colgado frente al santuario como pago que merecía su locura. Por haberla levantado, por haber hablado, se les cortó su cabeza, se les cortó su lengua y se les cortó su brazo. La lengua se la comían los pájaros y su brazo fue levantado delante del templo para que entienda que aquel que se levanta contra él, así le quedará su brazo. Ese es un mensaje para aquellos que se rebelan en contra de este el Padre. Todos levantaron los ojos al cielo, alabando al Señor gloriosamente. Cuando el Señor te da la victoria, ellos lo estaban haciendo desde antes, pero ya el Señor le había dado la victoria. Así que todos, con gozo, con alegría, levantaron sus ojos a donde, al cielo, a darle gracia al Todopoderoso. Dice, bendito tú, que has guardado sin mancha tu lugar santo. Judá colgó de la fortaleza la cabeza de Nicanor como prueba visible y manifiesta a todos de la ayuda del Señor. O sea, vemos allí otra vez. Pero si nosotros recordamos, esto es una acción que el Señor o que pasa constantemente. Si tú, o sea, si recuerda que David llevó la cabeza de Goliat. Recuerda, por ejemplo, que Esther mandó, pero a Mardoqueo fue ahorcado, pero en la misma horca que él estaba preparando para matarlo. Entonces, Esther pasó en el caso de Esther, no exactamente, pero en el caso de David fue la cabeza de Goliat y también en el caso, si mal no recuerdo, de Judy. En el caso de Judy, también se le entregó la cabeza del rey a Holofernes en el tiempo de Judy. En este caso no lo llevó un hombre la cabeza, sino que la llevó una mujer. Allí es bueno que nos recordemos la grandeza del Dios a quien servimos. Y no solamente eso, es bueno que nos recordemos el respaldo del Dios a quien servimos. Vimos que es un Dios amoroso, misericordioso, fiel, un Dios poderoso, un Dios que con manos extendidas vas a defendernos en el momento que lo necesitamos. Ahora bien, es favorable que tú y yo vayamos en un momento que no lo necesitemos, pero si de repente escuchamos que pasará algo y que lo vamos a necesitar, vamos delante de Él de antemano y clamamos. Vamos delante de Él y si Él nos está diciendo especialmente de que vayamos a ayuno y oración, nosotros no tenemos que esperar porque ya tenemos que haber aprendido la lección. De cuando se nos alerta, nosotros tenemos que ir delante de su presencia y buscar de nuestro ayudador antes de que llegue el momento. O sea, no esperar estar enfermos para buscar el remedio, no. Nosotros vamos y buscamos la medicina antes de estar enfermo. Que el Padre en su misericordia nos dé la sabiduría para abrir nuestros sentidos naturales y espirituales, para que podamos ver donde necesitamos y podamos entender lo que Él entienda, para que podamos escuchar lo que Él entiende es para nuestro bien. Padre, gracias por tu generosidad, por tu amor, por todo lo que nos ofrece, por todo lo que nos da. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por tu compañía, por tu fidelidad, por tu mano extendida. Padre, gracias porque cuando te llamamos nos responde. Padre, ven, acompáñanos, Señor. Gracias, muchas gracias, Dios de Elías, Dios de Eliseo. Padre, gracias, muchas gracias, Dios de Judá. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, porque no importa el tiempo ni la época, no importa, Señor, la ocasión. Si te clamamos desde el corazón, tu mano victoriosa nos vas a defender. Gracias por tu generosidad, gracias por tanto y por cuanto. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, el Eterno te sostenga, el Eterno te respalda y te permite una vida dulce. Un abrazo, te quiero.